Padre bendito, Señor mi Dios, Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más. Señor, conociendo por la palabra, Señor, que nos dice donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estarás ahí en medio, Señor. Señor, por tu palabra, por esta promesa, Señor, creemos que estás aquí con nosotros, Padre. Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, en este estudio, Señor, que es tu palabra, Padre Santo. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, mas produzca el fruto por la cual tú le envías, Padre mío. Señor, úsame, Señor, usa cualquiera de los que estamos aquí, Señor, para comunicar tu palabra, Señor. Dios mío, ponemos esto en tus manos, Señor, porque esto es para tu honra y para tu gloria. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Primera Crónicas. Ok, entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración y repito, el tema es exhaustivo en la Biblia. Es gran cantidad de escrituras, gran cantidad de ejemplos de oración hay en la palabra. Desde un principio, eh, vemos esto. Y repito, Jesús es el ejemplo más grande que tenemos en cuanto él oraba al Padre constantemente y es el ejemplo de él el que tenemos que seguir. Y si seguimos su ejemplo, pues tenemos nosotros eh, que orar también, acostumbrarnos a, a orar al Padre, a clamar a Él, buscar su rostro continuamente. ¿Por qué? ¿Qué es la oración? Bíblicamente, y creo que todos sabemos, que es la manera que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Es dirigir al Señor, orar a Él, clamar a Él constantemente. Es una conversación, es comunicarnos con Él. Y para muchas formas, para adorarle, para alabar al Señor. Pedirle, sí, claro que le pedimos como sus hijos. Y la palabra nos dice que si le pedimos pan, Él nos va a dar una serpiente. Él es un Padre bueno para darnos todo aquello que necesitamos. La, la oración es para dar gracias a Él constantemente. Y vamos a estar viendo algunas escrituras que hablan de todo esto. Y sabemos que el tema de la oración lo hemos escuchado, aquí mismo hemos estado hablando de la oración. Tiempo atrás hicimos un pequeño estudio sobre esto también. No recuerdo quién trajo el estudio, ¿no? No fue ni Jerry ni yo, otra persona, no sé si Leti, no recuerdo quién trajo ese estudio. Hace mucho tiempo, estaba revisando, hace como 3 años. Y queremos retomar esto, porque, repito, es algo muy importante. ¿Y por qué volver a hablar de la oración? Estaba viendo una escritura que Pablo nos habla en Filipenses, que vamos a leer esta escritura. Creo que Jerry tiene Filipenses 3:1. Correcto. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. Amén. Veamos lo que dice Pablo. El escribir las mismas cosas, el repetir las mismas cosas que les he dicho, dice él, para mí no es molestia y para ustedes es útil, para ustedes es algo seguro, algo bueno. Y si Pablo lo decía, si Pablo repetía las cosas, pues eso me da mi base también para hablar de lo mismo, lo que hemos hablado antes, para hablar de la oración. ¿Por qué? Repito, porque es muy importante. Y Pablo lo habla constantemente y vemos a través de la Biblia constantemente cómo se habla de esto. Desde un principio Dios quiso tener esa comunicación con su creación. Siempre Él ha querido y lo vemos desde Génesis y seguimos viéndolo hasta Apocalipsis, como Dios siempre quiere tener esa relación con nosotros, con sus hijos, con toda la creación. Vamos a leer Génesis 3:8 también, Jerry.
Muy bien. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él ante los árboles del jardín, entre los árboles del jardín. Amén. En esta pequeña escritura podemos ver gran montón de cosas. Dice que cuando ellos oyeron la voz del Señor, se escondieron. Aquí ellos habían pecado, ellos se habían desobedecido, habían tomado del árbol prohibido que ellos no debían. Y dice que lo primero, el instinto les llamó ahí a esconderse. Veamos lo que hace el pecado, a esconderse de Dios. Y ni siquiera lo vieron, dice la escritura aquí, que oyeron la voz del Señor que se paseaba. Y desde ahí vemos cómo Dios hablaba con su creación, hablaba con Adán y Eva. Él se comunicaba con ellos desde el principio, tenía esa relación, si se quiere, una relación íntima con ellos. Él los trajo al mundo y hablaba con ellos, y ellos escucharon la voz, oyeron la voz del Señor, que es que se paseaba por el jardín, porque eso es lo que el Señor hacía en ese huerto. Pasearse ahí, caminar ahí, donde hablaba con Adán, Adán y Eva. Hablaba con ellos. Y desde un principio vemos esto, que Dios siempre ha querido mantener una relación con nosotros. Pero me llamó la atención en esta escritura, donde dice que lo que ellos hicieron fue esconderse. Sé que no, probablemente no es con el tema de la oración, pero veamos lo que pasó, güey. En el momento del pecado, en el momento que ellos más bien deberían ir a buscar a Dios en arrepentimiento, se escondieron. Y probablemente esa es la reacción humana. Cuando hacemos algo malo, escondernos. Desde pequeños siempre lo hacíamos, ¿no? Hacíamos algo mal y nos escondíamos de la mamá, del papá, porque sabíamos las consecuencias de lo que habíamos hecho. Entonces vemos aquí desde un principio, desde Génesis, Dios ha querido establecer una relación con nosotros. Y repito, la palabra nos habla de diferentes maneras, cómo Dios nos llama, cómo Dios busca de nosotros, cómo Dios nos dice, mantengan esa relación conmigo. Gran cantidad de escrituras, repito, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos pide comunicarse con Él, donde Dios nos dice buscarle a Él, buscar su rostro. Y vamos a ver varias escrituras que tienen que ver con esto, donde la palabra nos habla, donde Dios quiere tener la relación con su creación, con cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Él quiere mantener esa relación. Y vamos a empezar a leer en Jeremías 33, 2 al 3. Ok, dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, amén. Clama a mí, dice aquí la palabra. Clama a mí, dice el Señor. Búscame, clama a mí y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces, dice. Dios nos está invitando a buscar de Él. Dios quiere mantener esa relación con nosotros. Y si no la hemos tenido de esa manera, Dios quiere esa intimidad también. Día a día. No es una oración de los domingos, no es una oración de un día perdido, de vez en cuando. Él quiere mantener la relación a través de la oración con Él. Y eso es lo que nos está diciendo acá. En Isaías también nos habla, Isaías 55. Susi, ¿nos lees aquí también? Ajá, ajá. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Y esta escritura
la estoy ligando con la escritura de Génesis, donde Adán y Eva lo que hicieron fue esconderse. Aquí nos dice el Señor, vuélvanse, porque Él tiene misericordia y será amplio en perdonar. No es el hecho de que hicimos algo malo y más bien nos apartamos, más bien no queremos, nos escondemos como hizo Adán y Eva. No queremos mantener esa relación. No le buscamos a Él para venir a buscar el perdón de Dios. Y Él nos dice, nos hace una advertencia muy clara aquí, que le busquemos mientras pueda ser hallado. Y esa advertencia que nos está haciendo Dios, llegará el momento donde no se hallará. Si lo dice acá, llegará el momento donde queremos buscarle ya no hay tiempo. Pasará como en el arca de Noé, que se cerró la puerta y ya no hubo tiempo para que la gente viniera a él. Ya hubo juicio. Y cuando hay juicio, ya no habrá esa oportunidad que Dios nos está dando para buscarle. Él nos está diciendo, llámenlo en tanto que está cercano. Y sí, está cercano, porque Él está en todas partes. Él está aquí porque Él lo ha prometido. Repito, donde hay 2 o 3, su presencia está con nosotros. Y Él nos llama siempre a buscar su presencia, a clamar a Él, a orar mientras se pueda, porque Él tiene misericordia de nosotros, principalmente si hemos pecado, vengamos a Él en arrepentimiento. Y Él dice que Él será amplio en perdonar, porque eso es lo que Dios hace, ese es el amor de Dios, es la misericordia del Señor. Él no va a rechazar a nadie que viene con un corazón humillado, un corazón contrito. Él no rechaza a nadie de esa manera. Él siempre pide esa humildad, porque el arrogante, el orgulloso, no va a querer venir a Dios. Pero nosotros, como sus hijos, Él nos pide que nos humillemos. Si hemos hecho algo, principalmente, vengamos a Él, busquemos su rostro, que en Él vamos a encontrar misericordia. Ya hemos encontrado gracia y ahora vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar ese perdón que también no lo encontramos en el mundo de alguna otra persona, pero en Él siempre vamos a tener la misericordia, el perdón. ¿Qué nos dice Primera de Crónicas 16? Creo que Susi también la tiene. Ajá. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Gloriaos en su canto, nombre, alegres, gloriaos en su canto, nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová en su poder, buscad su rostro continuamente. Amén, amén. Veamos que desde el Antiguo Testamento Dios nos está llamando. En esta escritura, aquí encontramos como 4 o 5 veces que Dios nos dice, buscad de Él, vengan a mí, invoquen su nombre, den gracias a Él, cántele salmos, gloríense su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su poder, busquen continuamente su rostro. Esto está desde el Antiguo Testamento y así desde Génesis. Dios ha querido mantener esa relación con nosotros. Eso es lo que Dios quiso con su creación. Y eso es lo que Dios siempre quiere. Y aquí nuevamente estamos viendo en Primera de Crónicas cómo Dios nos habla a su pueblo, que busquemos su rostro, que le cantemos salmos, que le alabemos, que le invoquemos. Y dice, buscar continuamente su rostro. Repito, no es una cosa de un día a la semana, un día al mes, cuando tengamos tiempo. No, no es así. Esa no es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y no debe ser la relación que debemos tener nosotros como sus hijos. Queremos mantener esa relación y luego vamos a ver el por qué. ¿Por qué es importante orar? ¿Por qué Dios nos llama? No es para beneficio de Él, es para beneficio de nosotros, es porque a nosotros nos interesa, porque nosotros tenemos razones siempre
para clamar a Él, para buscarle. Y vamos a ver ejemplos bíblicos donde Dios, el Señor, nos llama a oración. Y Él nos dice en el ejemplo de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando nos habla como en parte de la oración que Dios nos dejó, de la manera como Dios quiere, de qué manera vamos a buscar de Él. Y vamos a ver en Mateo 6, 5 al 6, quién seguía aquí. Vamos a ir un poquito, disculpe, vamos a ir un poquito rápido. El tema de la oración es importante y queremos al final que varios de nosotros oremos. No quiero simplemente dejar pasar la oportunidad. Ya que hablamos de la oración, vamos a orar hoy. Pero vamos a ir tocando estas escrituras, quizá un poquito rápido, pero luego vamos a ver el porqué. Jorge, ¿leo Mateo del 5 hasta el 10 o voy haciendo las pautas? Vamos a leer primero 5 al 6. ¿eh? Ok. Cada una de estas tiene una razón, un motivo del por qué Dios nos dice que oremos de esta manera. Perfecto. Mateo 6, del 5 al 6 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén. Y no estamos en contra, la Biblia no está en contra tampoco de orar de forma grupal. Pero aquí Dios nos está hablando algo específico. ¿Por qué será que Dios nos dice que oremos, que entremos a la habitación, que cerremos la puerta y que oremos al Padre en lo secreto? ¿Por qué será esto? Yo veo aquí en esta escritura que Dios quiere intimidad con nosotros. Amén. Dios quiere intimidad. Él quiere que le busquemos a Él, que tomemos ese momento, Él o nosotros, cada uno de nosotros en ese momento, nada más. Repito, oramos en grupo y hoy vamos a estar orando y lo hacemos todas las noches, pero Dios siempre quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros, que entremos al cuarto secreto. Pero veamos también la primera parte, dice, que oremos no como los hipócritas, dice, para ser vistos por los hombres. Oremos al Padre. Y yo creo que es importante que la oración sea para el Padre. No es para que nadie le escuche. La oración es para Él. Y Él es el que va a responder a la oración. No va a ser ninguna persona. No queremos que la demás gente esté oyendo la oración. Y sí, oramos en un restaurante, oramos cuando estamos en público. Eso es otra cosa. Pero aquí el Señor nos está hablando de una intimidad con cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice en versículo 7, Leti? Vamos a leer esta. Dice, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, al orar no usemos repeticiones. Y sabemos de esto. Creo que muchos de nosotros venimos de un pasado religioso y nos educaron probablemente de esta manera, de tener oraciones ya escritas, preparadas y aprenderlas y simplemente repetirlas. ¿Qué es lo que quiere Dios aquí? Él quiere sinceridad, un corazón sincero con nosotros, que le expresemos a Él, no lo que escribió a alguien, sino Él quiere que le expresemos lo que hay en nuestro corazón, le digamos directamente lo que hay en nosotros. Eso es lo que Él quiere aquí. No usemos repeticiones de lo que alguien escribió, sino lo que hay en nosotros. Eso es lo que Él quiere el Señor. Porque eso es lo que es orar, hablar con Él. Que expresemos al Señor lo que hay en nosotros. Ok, vamos a leer 9 y 10 ahora, Len. No, yo quiero leer el 8, es que el 8 está demasiado lindo. Ok, No importa. está bien. Dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Eso es, bueno, me encanta porque lo amo. Antes de que nosotros se lo pidamos, ya él sabe. Ok, Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. amén, amén. Otra manera como Dios quiere que oremos a Él, al Padre, el que está en los cielos, reconociendo que Él es el que está en los cielos, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Cuando oremos al Señor, reconozcámosle, digámosle al Señor, Señor, gracias, Padre. Reconozcámoslo como Padre, reconozcámoslo como ese Dios poderoso que Él es verdaderamente. No es simplemente de una manera muy sencilla o suelta. Expresémosle al Señor lo que es Él. Él dice aquí en su palabra que oremos así, Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí hay adoración al Señor. Se le está adorando antes de entrar en las peticiones. Se le da gracias, se le adora, se le dice al Señor que se haga la voluntad de Él en la tierra, así como en el cielo. Hay una introducción en la oración, reconocer lo que es Él y lo que somos nosotros delante de Él. Somos sus hijos, pero el poder está en Él. Todo el poder está en Él. Por eso clamamos a Él. Por eso es importante la oración. Por eso le buscamos día a día, como leímos anteriormente. No es de vez en cuando, es siempre buscarlo a Él, clamar a Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Seguimos en Juan. ¿Quién tiene Juan? Dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lee el 14 también, está bien. Entonces también, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré. Ok. Yo lo haré. Entonces la manera como Dios nos pide orar en el nombre de Cristo Jesús, orar al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que pidamos, dice, en el nombre de Cristo, Él nos lo va a dar. Pues, tiene un orden, orar al Padre. Yo sé que mucha gente ora al Espíritu Santo, ora directamente a Jesucristo, pero bueno, creo que hay un orden bíblico donde oramos al Padre a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Y todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús, dice, Él lo dará. Y va a ser para que su nombre sea glorificado. Santiago. ¿Qué nos dice Santiago 1 del 5 al 7 también? Otra manera que debemos orar. Y esta es muy importante. Vamos a poner atención de la manera como Dios quiere que oremos. Santiago 1 del 5 al 7. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta el 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén, amén. Esta parte es bien importante y vamos a escudriñarla un poquito. Dice la palabra que oremos cuando le pidamos algo al Señor, que haya fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Dios nos pide que oremos creyendo, creyendo lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo, de que Él es todopoderoso, de que Él puede. Y por eso oramos, porque Él es el que puede. De nosotros está orar. La respuesta no está en nosotros, está en Él. Nuestra responsabilidad es orar. ¿Y qué nos dice aquí el versículo 7? No piense que tal hombre recibirá alguna cosa del Señor si duda. Si hay duda en nosotros, no vamos a recibir del Señor. Yo soy un ejemplo de eso.
de cuánto me costó a mí crecer en la fe, de que hubiera una verdadera fe en mí, de creerle al Señor. Pero Dios me ha traído por años ya en estos caminos a un punto donde yo creo al Señor. Yo le creo su palabra. Yo creo lo que Él dice. Y cuando oro al Señor, yo le digo, Señor, yo declaro tu palabra porque la creo, Señor. Creo en ti, de Amén. que tú eres el Dios todopoderoso. Y si tú lo dices en tu palabra, Señor, yo lo creo y lo declaro. Declaro lo que dice la palabra, porque es palabra de Él y lo creo. Y hemos visto milagros, milagros tras milagros. Hace unos días, mi hermana me habló de un niño de 9 años de Punta Arenas que estaba muriendo de cáncer, un cáncer fulminante. Y lo mantuvimos en oración, lo mantuvimos en oración, en oración, en oración. Hace unos días me puso unas fotos del niño donde había salido del hospital, donde había llegado sanidad a él. Y sanidad divina, porque los médicos ya no daban la esperanza por este niño. Y así hemos visto ejemplos, testimonios, porque esa es la parte que nos toca a nosotros, clamar a Él, buscarle, orar. La respuesta es de Él. Amén. ¿Y cuánto tiempo vamos a orar? El tiempo que sea necesario. Esa parte, repito, es la que nos toca a nosotros. Orar, 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 hasta ver la gloria de Dios. ¿Cuándo? No Amén. sabemos, no sabemos, porque esa parte de la respuesta, de ver el milagro, eso le toca a Dios. Y Él sabrá cuándo, Él lo sabrá. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de no desmayar en la oración, de siempre orar creyendo, creyendo en la palabra del Señor. Vamos a leer Marcos 11. No sé si Rosaura tenía esa también. Dice del 23 al 24. Correcto. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Nuevamente dice el Señor que si oramos, pidamos diciéndole a esa montaña, al monte, quítate y arrójate al mar. Y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Yo sé que necesitamos crecer en esta área. Necesitamos crecer, todos necesitamos crecer y yo he venido creciendo por años en esto, de creer la palabra, de que lo que Él diga, de que cuando yo oro, que no haya duda en mi corazón. Y esta es una parte muy importante de la oración. No oramos simplemente por orar, sino que hay una expectativa en nosotros, que creamos que Dios puede hacerlo, de que si su palabra lo dice, tenemos la esperanza de que así va a ser, que no haya duda en nosotros. Nuevamente dice, les digo que todo el cual que oren y piden y crean que lo han recibido, les será hecho. Es como el requisito que pide Dios de nosotros, creer en lo que Él dice, no dudar, porque si dudamos, como leímos anteriormente, no vamos a recibir nada. Oramos al Señor creyendo que lo que estamos diciendo, lo que estamos orando, que lo que estamos pidiendo, va a haber respuesta. Y es de la manera como Dios quiere que nosotros oremos. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice aquí la palabra? Hebreos 11:6. Ok. Okay. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay
que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y creo que todos sabemos esta escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir lo que le pedimos a Dios. Sin fe no vamos a agradarle al Señor. Y Él conoce el corazón de nosotros. Estamos orando con fe, estamos orando verdaderamente, o no hay fe en nosotros. No creemos. Eso es lo que nos dice la palabra. Es necesario que el que crea, que el que se acerca a Dios, crea que existe y que Él va a galardonar a aquellos que le buscan. ¿Qué significa esto? Que Él va a recompensar a aquellos que le buscan de esta manera. Vamos a recibir lo que pedimos si le buscamos de esta manera, porque lo dice su palabra y creemos la palabra de Dios. Esto no está escrito simplemente para tener conocimiento. Es palabra que tenemos que aplicar, es palabra que tenemos que nosotros llevar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Creer, creer, creer. Eso es lo que Dios nos pide, que creamos en lo que Él ha escrito en su palabra. ¿De qué manera nos dice el Señor que también oremos? Pidiendo, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a leer ahí 1 Juan 5, 14, 15. Dice 5, 14, 15. Okay. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Otro requisito que el Señor pide, que pidamos de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros. Yo no le voy a pedir a Dios un carro porque este es el carro que yo quiero. Él sabe la necesidad. Dios conoce nuestras necesidades. Yo le voy a pedir algo al Señor porque algo que yo necesito, no simplemente algo que quiero. Tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo a las riquezas en gloria del Señor. Y esto es muy importante también, pedir de acuerdo a su voluntad. Primera de Tesalonicenses, Virginia, nos va a leer las últimas dos. Sí, Ok, Primera de Tesalonicenses también nos habla aquí acerca de la voluntad de Dios. ¿se la leo? Sí, sí, pueden Oh, leerlo. estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén, amén. Ahí dice alegre, bueno, esta versión dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que oremos sin cesar. Y cuando ponemos esta frase en contexto, ¿qué significa? Lo que dice ahí, oremos sin cesar. Podemos pasar la noche orando. Eso será criterio de cada persona. Y en esto le pregunto a mi esposa también, de que ella pasa muchas horas orando en la noche porque no puede dormir. Que haya siempre una actitud de oración en nosotros. Una actitud de buscar el rostro del Señor en nosotros. No importa dónde estemos, en el mismo trabajo, en lo que estemos haciendo. Que haya esa actitud de que Él nos escucha en el momento que sea, que Él no está ocupado, que podemos buscarle siempre, porque Él es nuestro Padre, un Padre amoroso, el Padre celestial que siempre está dispuesto a escucharnos. Y está la voluntad de Él. Dice que demos gracias en todo. Es la voluntad de Dios porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús, Él va a ver a cada uno de nosotros y Él va a escuchar nuestras oraciones. Y aquí siempre yo digo con lo que dije anteriormente, la respuesta está en las manos de Dios. Nuestra responsabilidad es orar.
sin cesar, como dice aquí. Orar siempre, buscar su rostro siempre, siempre, siempre. Y vamos a terminar este estudio con un ejemplo que tenemos de Jesucristo, donde Él oraba, donde Él clamaba al Señor. En Mateo 26, donde Él habla de la voluntad de Dios. Vamos a leer esta escritura, Virginia, en Mateo 26. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntase aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédese aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Amén. En este último pasaje podemos ver varias cosas que podemos comentar. Primero, lo difícil que es orar. Para mucha gente es difícil. Aquí los discípulos se durmieron. Dios les pidió que lo acompañaran. El Señor quería que lo acompañaran en oración en un momento triste para él, un momento de aflicción, donde él sabía lo que iba a pasar. Y les pidió a ellos que lo acompañaran, que velaran con él un momento. Y se durmieron. Y luego volvió y les pidió lo mismo y se volvieron a dormir. Y estos son los discípulos que estaban con Jesucristo, que caminaron con Jesucristo, que vieron las obras de Él, sus milagros. Sí, es difícil. A veces cuesta tener el tiempo para orar. Pero Dios nos llama a la oración. Pero dice el Señor aquí en su palabra que en todo se haga la voluntad. Él está pidiendo al Padre que si es posible pasar la copa, lo que Él iba a pasar, lo que Él iba a sufrir, lo que él iba a padecer, pero siempre le dice al Padre que se haga como tú quieras, no como yo, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nos está dando el ejemplo el Señor. Señor, yo te pido esto, Padre mío, y yo creo que es bueno, pero Señor, que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Hemos orado por tiempo, meses, años tal vez, de orar por la venta de esta casa. Pero reconocemos que sobre todo está la voluntad del Señor. El por qué no se ha vendido, bueno, Dios sabrá. Dios nos da la paz para esperar la voluntad de Él, de que se haga la voluntad de Él. Y en todas las cosas tenemos que venir a Él de esa manera. Sí, que haya peticiones, que busquemos su rostro y le pidamos a Él, pero que se haga la voluntad. Y mientras llega la respuesta, que haya paz en nosotros, que podamos esperar en Él. Que no haya esa ansiedad, ese estrés, la preocupación de que las cosas no suceden en el tiempo que nosotros queremos. Siempre va a ser en el tiempo de Él. Y algo que creo que es muy importante también, el Señor les dice aquí a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Veamos lo importante que el Señor le está diciendo. Y en el momento donde, de la aflicción del Señor, donde Él iba a pasar lo que pasó, donde sudor desde sangre, en medio de todo esto les está diciendo a los discípulos, oren, velen, para que no entren en tentación. Porque el espíritu
está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, la carne es débil. Y todavía estamos en esta carne. Tenemos esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza hecha de carne donde todavía podemos caer, donde todavía podemos pecar. Por eso nos dice el Señor que oremos, que velemos, para que no caigamos en la tentación. La tentación va a haber siempre. No escapamos a la tentación. Pero si esperamos a orar en el momento difícil, en el momento donde se nos viene un problema, donde se nos viene una dificultad, si esperamos orar en ese momento, va a ser difícil afrontarlo. Tenemos que estar orando siempre, velando siempre, para que cuando llegue ese momento, aunque la carne sea débil, pero el espíritu está fortalecido. Porque eso es lo que queremos fortalecer, nuestro espíritu, y en la oración lo hacemos. Cuando buscamos al Señor, estamos fortaleciendo el espíritu, estamos llenando nuestro espíritu de ese fortalecimiento que necesitamos día a día. Que cuando venga el día malo, estemos fuertes, podamos resistir, porque nuestro espíritu está fuerte. Y creo que esto es muy importante, que velemos siempre, que oremos siempre para resistir en el día malo. Cuando venga la tentación, poder resistirla. Ese es el pequeño estudio que traía para hoy. Creo que es corto, pero creo que es muy importante. El tema de la oración es muy importante. Voy a quitar la grabación y luego comentamos. Quiero que oremos